Vamos a dar inicio a esta charla primero con el saludo inicial de nuestro presidente, don Jorge Vija. Muchas gracias, Sandra. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando y comienzo con decir feliz día, ingenieros agrónomos, y a darle especialmente las gracias a nuestra querida colega Isabel Quirós, que va a ser una de las personas con las cuales vamos a poder compartir muchas de sus ideas y de toda parte de su trabajo, que es muy importante lo que está haciendo en este país, y con Francisco Corral, colega nuestro que está en la zona norte y que también tiene una tremenda función en la zona de Coquimbo. Ya es un luchador de las aguas, de la seguridad alimentaria, del desarrollo de proyectos, es un entusiasta participante y consejero del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Francisco Contardo, muchas gracias. Tu labor de vida ha sido expandir, difundir nuestros conocimientos, nuestra vida de la agricultura. Te lo agradezco mucho. Y solamente desearles a todos que tengan una agradable charla. Es una charla de un tiempo bastante limitado. A las 6 de la tarde tenemos otra para los que están entrando, y dar las gracias por ser ingeniero agrónomo y por tener colegas tan eh, interesantes, como dirían los jóvenes piola, en que trabajan día a día a todo sol, a todo frío, y que están haciendo que este país sea alimentado de una forma maravillosa, expandiendo sus productos alimenticios, vinos, frutas, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Y eso ha sido gracias a la labor de múltiples profesionales, pero los ingenieros agrónomos sin duda son los más importantes en este caminar hacia un país que es capaz de alimentar a otros países con productos de alta calidad y de inigualable sabor, ¿ah? Porque aquí los sabores son importantes. Muchas gracias, y Sandra, puedes seguir dando inicio a tu seminario. Muchísimas gracias, querido presidente. Bueno, ahora doy paso a Francisco Contardo, presidente de la Red de Periodistas Agroalimentarios de Chile, quien va a ser el moderador de esta charla junto a Francisco Corral e Isabel Quirós. Así que te doy el pase, Francisco, para que des el inicio a esta entretenida charla. Muchas gracias, Sandra, a ti también por habernos invitado a participar como red de periodistas en esta actividad tan importante, en el Día del Ingeniero Agrónomo. Aquí en esta mesa virtual, soy el único que no soy agrónomo, soy periodista de profesión, pero me encanta el mundo de la agronomía y la verdad siento mucha admiración por lo que ustedes hacen. Así que también a los cuatro que están aquí en el panel, a Jorge, a ti, Sandra, a Isabel y a Francisco, desearles felicidades en este día, y a través de ustedes a todos, a los 32 que están en este momento también en esta charla, y a los muchos más que se van a ir sumando seguramente con el pasar de los minutos, desearles muchas felicidades en este Día Nacional del Ingeniero Agrónomo. ¿Ah? Y junto con eso también con darles las gracias, poder presentar a las personas que van a estar hoy día con nosotros, tanto Francisco Corral como Isabel Quirós, en el caso de Francisco realizando su labor, como bien decía Jorge, ahí en la cuarta región. Isabel, que si bien habitualmente tiene su oficina acá en Santiago, en los últimos meses por la pandemia ha estado desde el sur, y está en la 9ª región en estos momentos, y la verdad que es genial también eso, lo conversábamos antes fuera de micrófono, como estas instancias permiten desde distintos lugares del país poder conectarse, y que también socios del colegio puedan estar conectándose desde el lugar en que ellos quieran. Eso es genial y una gran oportunidad que hay que aprovechar el día de hoy. Y el día de hoy nos reúne también el tema de la seguridad alimentaria, el tema de la inocuidad alimentaria, el tema de lo que han sido los últimos meses, que se ha puesto muy en boga, no solo la profesión agronómica, sino que la agricultura en general y la alimentación. Veíamos hace algunos meses que nuestro sector de repente era
maltratado un poco incluso por el tema del agua, por el tema de la sostenibilidad. Se decía el 70% del agua se dedica al tema de la agricultura como si eso fuese algo malo. Y hoy en día eso se ha dado un poco vuelta, esa tortilla, y hay una valoración del sector como el sector que entrega alimentos a Chile y al mundo, que asegura el soporte alimentario a la población en un tiempo difícil, en un tiempo de pandemia. Entonces es un momento también para enseñar, para educar, y estas instancias son súper valiosas, y en ese sentido, bueno, me gustaría partir presentando a Isabel. Isabel, yo creo que todos la conocen, es un referente en el sector, un referente además en los estudios rigurosos respecto de lo que es el tema, las cifras agrícolas, las cifras por sector, por tipo de fruto, por tipo de producto, los mercados internacionales, los mercados también a nivel interno, las proyecciones que puede tener cada tipo de fruto en el extranjero, en los distintos mercados. La verdad que es un referente, y con eConsulting hacen una gran labor, y que además muchas veces ponen a disposición a través de sus anuarios, incluso sin costo, a disposición de todos nosotros. Entonces, la verdad que se reconoce mucho la labor que ella hace, y también el que se esté incorporando también nuevamente al Colegio de Ingenieros Agrónomos, felicitarla por eso. La vamos a presentar primero a ella para que ponga también en su presentación, en estos 10 minutos iniciales, nos va a plantear el tema para luego también tener la referencia de lo que Francisco Corral nos puede contar, y finalmente después poder tener una conversación, ir debatiendo y compartiendo un poco de ideas. Isabel, te dejamos presentar. El aplauso virtual. Está sin audio ahí. Francisco, habíamos como pensado hacerlo al revés, que Francisco, ¿me escuchan? Perfecto, perfecto. Sí, Perfecto, partimos entonces por Francisco Corral. Sí, exactamente, Perfecto. Porque va a tomar cosas más macro y yo voy a ir más a lo específico de la sustentabilidad. Bueno, entonces Francisco Corral, ingeniero agrónomo, magíster en gestión de desarrollo sustentable, desde la 4ª región donde realiza su labor habitualmente. ¿Estás allá? ¿Estás en tu casa? ¿Desde dónde estás, Francisco? En este momento en mi casa, aquí frente al mar. Afortunadamente así es bien grato pasar esta cuarentena. Pero por toda la actividad que me corresponde realizar acá, mantengo mis actividades con los permisos respectivos, pero en esta oportunidad ahora en la tarde nos vinimos a instalar aquí en la casa para poder tener una grata y tranquila conversación. Oye, y además Francisco, como uno de los vicepresidentes del Colegio de Ingenieros Agrónomos, por lo tanto está en tu casa, así que usted manda, ¿ah? Puedes partir nomás con tu presentación, Francisco. Bien, muchas gracias, Francisco. Antes que todo, bueno, también manifestar todas las felicitaciones a todos los colegas, felicitarnos a todos los colegas, y también agradecer que estén con nosotros tanto profesionales, estudiantes, como personas que están interesadas en nuestro rubro, en nuestro gremio, y en esta temática en particular que decidimos compartir. Para mí un privilegio también tener esta conversación con Isabel, y ha sido también muy rica esta preparación para esta charla, que sin duda vamos a tomar un tema complejo, y la verdad que nos son miradas a veces muy alentadoras, pero estamos convencidos que frente a eso tenemos un desafío profesional que nos debería llenar de alegría también. Frente a los problemas también nosotros nos validamos como profesional. Así que también reiterando el saludo a todos los colegas que están presentes y a todos los que están interesados en compartir esta conversación. Voy a presentar, Francisco, la lámina. Vamos a ver si anda todo bien acá. ¿Se ve la presentación? Perfecto. Muy bien. Bueno, nos hemos propuesto con Isabel compartir con todos ustedes este tema: los riesgos y amenazas a considerar para la sustentabilidad, seguridad y defensa alimentaria. No es la intención de estar fijando una posición o estar con estas presentaciones dando
la totalidad de las razones y causas de lo que vamos a compartir. Estas son miradas profesionales que hemos validado con Isabel y que hemos estado extendiendo también como Colegio de Ingenieros Agrónomos, pero que sin duda se van a enriquecer con la participación de todos ustedes. Es la idea que tengamos una instancia de reflexión donde nosotros vamos a compartir nuestras miradas y esta temática, y esperamos que al término de ella se fortalezcan con la conversación que podamos gatillar. Para comenzar esta exposición, quiero compartir con ustedes esta gráfica del informe global de riesgo del Foro Económico Mundial que todos los años se realiza. Este informe fue presentado a principios de este año, y cuando el factor pandemia estaba recién comenzando a visibilizarse como una gran amenaza. Pero es interesante al revisar esta gráfica cómo ya teníamos suficientes antecedentes para poder ir proyectando todo el panorama mundial que íbamos a estar enfrentando. Desde este panorama general vamos a dejar a lo particular de nuestro interés por la agricultura y la seguridad alimentaria y la cadena de suministro de alimentos. Quiero partir pidiéndoles que se fijen en la columna de la izquierda, donde aparecen los títulos político, económico, social, ambiental, tecnológico y sanitario. Esas son las 4 temáticas con las que este informe aborda el panorama de riesgo mundial. Y lo interesante es que vamos a poder observar en forma ordenada lo que como ciudadanos estamos observando en forma disgregada, a través de las redes sociales, de la prensa común. Estamos bombardeados de una serie de noticias que nos hacen mirar, yo creo que a todos, sin dudarlo, un panorama bastante complejo. Pero lo interesante de abordarlo desde esta gráfica es que permite ordenar un poquito todas esas miradas. Entonces creo que todos podemos confirmar que precisamente en el panorama político, económico, social, las proyecciones que podíamos ver desde el año 2019 y las que podíamos observar desde el principio de este año, nos hablaban de una geopolítica totalmente inestable, transitando de un multilateralismo a un unilateralismo. Es decir, algo está pasando que se nos está quebrando el sistema global que hemos impulsado todos estos años. Hemos estado observando que hay políticas de tipo nacionalista. Todo este quiebre global está llevando a que todos los estados y los países estemos mirando más adentro, más en forma interna de estado, sin perder las cooperaciones internacionales que hoy día tenemos, pero como nunca en estos últimos años de todo este desarrollo global, hemos estado mirando con más preocupación y atención el desarrollo interno del Estado. Las confrontaciones económicas están hoy día totalmente vigentes. Ejemplo de ello, la lucha que mantiene Estados Unidos con China, Rusia de por medio, las polarizaciones políticas internas, qué mejor ejemplo de lo que estamos viviendo hoy día en nuestro país, y un descontento ciudadano general, mundial. Creo que a todos nos asombra cuando vemos manifestaciones en Estados Unidos que son muy similares a las que hemos vivenciado aquí en Chile. Pero no solamente en Estados Unidos, en nuestro país, en América Latina, en todo el mundo. Estamos hoy día con un descontento ciudadano generalizado. A nivel ambiental y hasta el año pasado, sin duda que el tema del cambio climático, que en lo particular, y eso podríamos conversar si quieren posteriormente, a mi juicio lo hemos validado así también con Isabel, creo que es más prudente hablar de una crisis climática, porque son muchos los factores, y no solamente los de causa humana, los que nos están llevando a esta situación, pero por sobre todo, la mayor preocupación es la sequía
nacional y mundial que también estamos enfrentando. De hecho, la que hemos vivido este último año ha sido lejos la sequía más grande de nuestra historia. Pero sin duda que desde el año pasado y estos últimos años, hasta principios de este año, el tema ambiental y sobre todo lo que es el cambio climático estaba siendo de los temas más relevantes en la ciudadanía en general. Y los temas tecnológicos pasando sin duda por este creciente uso del mundo cibernético, que obviamente nos ha generado una inseguridad en este aspecto, y hemos podido apreciar lo que pasó con el Banco de Chile el año 2018, que fue quizás de lo más fuerte que hemos vivido aquí en el país, y los ciberataques que han estado publicándose por todos los medios. Y a nivel sanitario, aquí hay un tema interesante porque ya desde el año pasado se estaba manifestando que había que tener atención con esta variable que pensábamos que la teníamos resuelta o que no iba a ser un gran problema. Pero ya se estaba anunciando que estas nuevas presiones por posibles pandemias podían empezar a ser bastante relevantes en el panorama mundial. Entonces, los invito ahora a centrarnos en la gráfica. Ya voy a aumentar para los que no ven muy bien algunos nombres, pero aquí nos vamos a centrar en lo siguiente. En la vertical de la gráfica están los impactos y en la horizontalidad las probabilidades de que ocurran estos eventos. Entonces, entre más arriba de la gráfica encontremos estas variables, van a tener un mayor impacto, y hacia la derecha, entre más a la derecha de esta gráfica, vamos a tener una mayor probabilidad que esto ocurra en este gráfico de percepción de riesgo. Entonces, ahora yo voy a aumentar un poco y espero que lo vean de mejor manera. Me voy a centrar en la parte de arriba de la gráfica, y tengo dos flechas azules que se identificaron como una de las riesgos que están en una probabilidad media-baja, pensando hasta este informe de principios del 2020, en cuanto a la crisis alimentaria y a enfermedades infecciosas. La pandemia, hasta el momento que se está desarrollando entre el 2019 este informe, figuraba como cierta probabilidad, pero se mantenía en una situación de no evaluación de una envergadura mayor o un impacto mayor. Comprenderán que si nosotros hoy día rehacemos esta gráfica, estamos de acuerdo, creo todos, que estos dos riesgos pasarían a la derecha superior, es decir, a una alta probabilidad y a un alto impacto. Pero si ustedes visibilizan lo que al menos se planteó como un panorama de riesgo a nivel mundial a principios de año, tenemos una buena parte, y quizás los de mayor significancia, relacionados a temas ambientales, pérdidas de biodiversidad, situaciones importantes climáticas, especialmente los problemas de sequía, ciberataques, un problema de gobernanza, y fíjense el que está más abajo de ese cuadrante, como son los conflictos interestados. Es decir, si nosotros vemos esta gráfica, vemos que realmente lo que estamos observando como ciudadanos sí se refleja y sí se ordena de esta manera que hoy día lo presenta este informe global. Pero para el caso nuestro, yo los invito a que nos centremos en estas dos flechas azules que hoy día pasaron a ser muy relevantes y fundamentales en la forma que tenemos que empezar a abordar hoy día estos riesgos y todo el desarrollo hoy día global al que estábamos acostumbrados, que sin duda se ha generado un quiebre, un llamado de atención y por sobre todo un verdadero terremoto al sistema que hemos estado desarrollando hasta el día de hoy, que nos está obligando cuestionamientos, desafíos por sobre todo, y un replanteamiento en todo aspecto. Entonces, tenemos un informe que nos está presentando ya desde principios de año que el tema alimentario está siendo uno de los riesgos mayores y de mayor impacto que podríamos tener a nivel global, y que a la luz hoy día de la pandemia, sin duda
sin duda, que tenemos ya no solamente una probabilidad, sino un hecho de que esto es una realidad. Frente a todo este panorama de riesgo, vamos a recordar, a mi juicio, no sé, para mí en lo de particular, cuando analizamos en la carrera la jerarquía de necesidades de Maslow, a mí me impactó mucho, y cada vez se me hace más evidente y certero esta gráfica. Lo interesante que con este panorama de riesgo podemos constatar que si no tenemos una estabilidad económica y social, los países podrían carecer de los recursos financieros, margen fiscal, capital político, el apoyo social necesario para hacer frente a los riesgos globales claves. Este panorama, más toda esta situación que podemos empezar a concluir, nos empieza a afectar el trabajo tremendo que hemos desarrollado para lograr la sustentabilidad o tender hacia la sustentabilidad de nuestra producción y desarrollo. Y estamos lamentablemente, después de tanto esfuerzo, tendiendo a ir hacia una insustentabilidad. Al analizar la pirámide de Maslow, es interesante reflexionar que para que nosotros podamos tener adecuadas relaciones sociales, podamos vivir con alegría, con sentido de pertenencia colectiva, que es lo que hace un Estado, que podamos tener las confianzas para poder desarrollarnos como persona, como país, y especialmente para poder llegar a esa autorrealización particular y como país, que implica poder fortalecer y desarrollar todo nuestro potencial. Para que eso ocurra, tenemos que lograr tener una seguridad estable y el cumplimiento de nuestras necesidades básicas satisfechas. Y comprenderán que con el panorama de riesgo que yo les acabo de presentar, más todo lo que hemos observado, estas dos bases de esta pirámide están totalmente inestables y por lo tanto, poder lograr hoy día relaciones sociales a nivel de Estado y poder potenciarnos como país frente a este panorama va a ser muy difícil si es que estas dos bases no las fortalecen. Esta gráfica la quiero compartir para poder hablar luego de este análisis que he compartido sobre una de las crisis que se nos provocan en nuestro rubro, en nuestro gremio, como es la seguridad alimentaria, y por primera vez después de muchos años, estamos volviendo a hablar de la soberanía alimentaria. Y esta gráfica es un ejemplo de lo que nos está sucediendo como país, que hemos sido un extraordinario Estado que ha desarrollado un mercado global, somos famosos y conocidos a nivel mundial por nuestras agroexportaciones, pero en esa confianza de la globalización y en el potenciamiento de las importaciones, hemos tenido lamentablemente un desarrollo hacia las vulnerabilidades de nuestra sustentabilidad alimentaria como país. Y si analizamos esta gráfica que corre desde el año 1990 hasta el 2019, podemos ver en la línea segmentada en verde cómo la superficie cultivada de trigo ha tenido una drástica disminución, a diferencia del aumento significativo de las importaciones. ¿Qué nos lleva este panorama frente a todo este riesgos globales que les acabo de comentar? Es que hoy día la soberanía alimentaria tiene que ser un desafío y un tema relevante en cuanto a la seguridad alimentaria que estamos llamados a enfrentar. Junto con eso, desde el año 2001, el concepto de la defensa alimentaria pasó a ser un tema muy relevante después del ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York. Y nos cambió la estabilidad ya en ese momento del negocio agroexportador. Y empezamos a hablar de no solamente seguridad alimentaria, inocuidad, sino de defensa alimentaria, de food defense.
Eso significa que hoy día nuestro negocio agroexportador está fuertemente afectado o podría estar con una probabilidad de ser afectado por sabotaje. Antes de pasar a seguir esa lámina, me quiero detener en lo marcado en amarillo, que es muy importante también para continuar en las dos láminas finales que quería compartir. Por favor, fijarse en este comentario. La agricultura familiar campesina es responsable de generar las 3/4 partes de las frutas y verduras que se consumen en Chile. Es decir, más del 75% del consumo de nuestras frutas y verduras en Chile depende de la agricultura familiar campesina. Un factor más para evaluar todo el desafío que se nos viene con la soberanía alimentaria. Volviendo a la defensa alimentaria, sin duda que este panorama fue un antes y un después en todo lo que ha sido el desarrollo de nuestras agroexportaciones, y más aún ahora con todo este panorama de riesgo pasa a ser más relevante aún. Bueno, ejemplos de ello, tenemos que en la importancia de esta temática, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta sobre terrorismo alimentario, pidiendo a los países que extremen sus medidas de seguridad. El 2011, un presunto yihadista detenido en Cádiz planeaba envenenar depósitos de agua de complejos turísticos y viviendas. Expertos antiterroristas han detectado la difusión de un video donde se explica el proceso de elaboración y materiales necesarios para desarrollar un agente patógeno destinado a causar la muerte de personas. La célula de Ripoll, atentados de Barcelona, quienes buscaron en internet cómo cometer un envenenamiento con cianuro. Es decir, esto que suena ficción o tan lejano, frente a una pandemia como el COVID-19 que estamos enfrentando, empieza a ser bastante más cercano y de una probabilidad mayor, más aún con toda esta inestabilidad global que enfrentamos. Entonces, Food Defense hoy día, en nuestro panorama agrícola, no solamente agroexportador, sino a nivel de nuestra agricultura nacional, también pasa a tener una relevancia en las amenazas y riesgos que tenemos que considerar. Para finalizar, dejo estas consideraciones para poder conversar sobre ellas y también junto con Isabel para poder complementarla. Esta noticia que expongo está fechada del 2 de abril del 2020 y la comparto porque esto es un hito histórico para nuestro país y para nuestra agricultura. Nunca he visto que un ministro de Defensa Nacional y un ministro de Agricultura en conjunto estuvieran dando un comunicado de una de las noticias fundamentales, importantes y más significativas que ha tenido este último tiempo la historia de nuestra agricultura. Los titulares de Defensa Nacional, Alberto Espina de ese tiempo, y de Agricultura, Antonio Walker, anunciaron la implementación de un plan común que garantizará el normal funcionamiento de la cadena de abastecimiento y distribución de alimentos durante el estado de catástrofe decretado por el COVID-19. ¿Por qué hablo de que este es un hito en el desarrollo de nuestra agricultura? Porque hoy día se logró visibilizar y posicionar a nuestra agricultura con la característica soberana que tiene. Frente a todo este panorama que por primera vez en muchos años veíamos en riesgo la sustentación de nuestra alimentación, que veíamos en riesgo hoy día que se podía mantener la globalización de los mercados por los posibles cierres de fronteras, generó hoy día un problema de soberanía de Estado. Y la agricultura pasó a ser uno de los factores más importantes de esta soberanía nacional. Por eso que consideramos hoy día, como profesional y como colegio, que ya estamos posicionando este tema, que la agricultura debe ser considerada una infraestructura crítica y estratégica de las más relevantes del país, que es la base fundamental de la seguridad de la nación, que sin duda hoy día más que nunca está expuesta a posibles actos terroristas, que es un desafío, un nuevo desafío para la seguridad y defensa nacional, y que para ello va a requerir un trabajo multidisciplinario público-privado. Tenemos el gran desafío como ingeniero agrónomo de empezar a trabajar con una mirada más sistémica, mucho más integradora, donde nuestro rubro hoy día está vinculado sin duda que a la soberanía nacional. Por lo tanto, es necesario hoy día
hacer un trabajo conjunto con la industria alimentaria, los ministerios de Interior, de Defensa, Agricultura y Salud. Es decir, así como en las Fuerzas Armadas existe el Estado conjunto, donde están organizados hoy día la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina para hacer un trabajo conjunto en distintas áreas de acción, nosotros hoy día debemos trabajar de esa misma forma. Porque hoy día estamos necesitando con urgencia la generación de estrategias para enfrentar estas nuevas amenazas latentes, sin duda, de terrorismo alimentario, especialmente desde el bioterrorismo y ciberterrorismo. Quizás se preguntarán, ¿y el ciberterrorismo en qué nos puede afectar a nosotros? Hoy día la pandemia hizo aumentar el e-commerce en nuestro gremio. Es impresionante cómo hoy día las ventas por internet han aumentado en nuestro gremio. Y tienen un gran desafío, la agricultura familiar, de tender hacia esa línea. Por lo tanto, nuestro nicho, nuestra industria, tanto de mercado interno como de mercado global, quedan expuestos hoy día a ser saboteados por una amenaza de terrorismo alimentario, como también un ciberataque, porque todo tiende a pensar de que nuestro comercio va a estar fortaleciéndose cada vez más hacia el comercio de internet o del e-commerce. Bueno, estas son las ideas que yo quiero dejar planteadas para pasar con Isabel y con ella poder complementar luego una conversación sobre estas miradas de estos riesgos y amenazas que tenemos un gran desafío como profesional para enfrentar. Interesante, Francisco, la perspectiva que nos muestra. Te agradecemos esta exposición súper detallada y también con una perspectiva que es distinta. Se nota, bueno, tú tienes estudios de defensa, que no es habitual en los agrónomos, entonces muestras también una perspectiva que es distinta, que no es la que estamos acostumbrados y que nos permite ver a nuestro sector como un sector estratégico más allá de lo netamente productivo. Muy interesante, por lo tanto, esa visión. Y quedan varios temas, se me ocurren varias preguntas para después para la conversación. Así que bueno, dejamos mientras tanto a Isabel, que ya la presentamos en extenso equivocadamente al inicio. La dejamos a Isabel para que continúe ya a lo más micro. Muchas gracias, Francisco Contardo. Gracias, Francisco Corral, también por tu presentación. Ahora es con apellido. Les doy gracias a todos los presentes. Ya somos 48 personas que estamos participando en este seminario y lo encuentro muy relevante. Yo voy a tomar muchas de las cosas que dijo Francisco, que por eso nos habíamos preparado, para no repetirlas, y los voy a integrar en mi presentación. Voy a compartir la pantalla, ustedes me indican cuando la estén viendo. ¿La pueden ver? Sí, Isabel, se ve. ¿Sí? Perfecto. Entonces, voy a comenzar, esto es solamente para la presentación, que nos centramos en los riesgos y amenazas a considerar para la sustentabilidad, seguridad y defensa alimentaria. Yo me centré en la sustentabilidad, que es hoy día el gran tema que está atravesando nuestra labor, nuestra industria. De hecho, la sustentabilidad es parte de los lineamientos muy importantes que tomó desde el año pasado, desde varios años atrás, pero desde el año pasado se fortaleció en el Ministerio con todo lo que fue la preparación de la COP25, en donde se pudo exponer también que nosotros como gremio, como industria, como parte de quienes estábamos trabajando la tierra, éramos una parte muy importante de cooperación y de reversión de todos los efectos del cambio climático, que ya lo tocó en parte Francisco. Desde el punto de vista de la seguridad y defensa alimentaria, yo los voy a integrar a la sustentabilidad como parte o como integrante de lo que es trabajar en forma sustentable. ¿Por qué hoy día hablamos que trabajamos en forma sustentable o que tenemos que trabajar en forma sustentable y que tenemos que avanzar en esa sustentabilidad? Y cómo todos estos temas se van uniendo a esta forma de trabajar.
Bueno, aquí les presento una lámina que he presentado muchas veces y que ustedes la pueden bajar de internet, está en inglés, está con otros colores, está en otras formas, pero en el fondo es cómo nosotros entendemos lo que es sustentable, qué es sustentabilidad. Y al final, sustentabilidad o sostenibilidad, como dicen algunos, que es lo mismo, muchos dicen que sustentabilidad es una mala traducción de sustainable del inglés y que debería ser sostenible, pero al final quedémonos en que sustentable y sostenible es lo mismo. La sustentabilidad, para tener un negocio hoy día, es decir, hoy día nosotros no concebimos un negocio o una actividad que no sea sustentable, tiene que tener 3 áreas. La primera y fundamental es la económica. Si nosotros no tenemos un negocio que sea rentable, no es sustentable, obviamente. Pero si no, hoy día las demandas de nuestros consumidores, de los mercados, de los otros gobiernos sobre nuestros productos, tienen una carga ambiental muy importante. Ya todos los que estamos trabajando en la exportación de frutas sabemos que están restringidas las moléculas que pueden llegar, hay una tendencia al cero residuo, también el impacto de lo que ha sido hoy día la producción orgánica o biodinámica o también la regenerativa, están haciendo están haciendo eco en los consumidores y en los supermercados y en los gobiernos, y hay una exigencia ambiental, porque de alguna forma la forma en que nosotros producimos impacta negativamente, podría ser en algunos casos, pero podría llegar a impactar positivamente, incluso ser parte de la solución de la crisis ambiental, como dijo Francisco, que hoy día nosotros estamos enfrentando. Y es por eso que es tan relevante que hoy día nosotros, más temprano que tarde, nos preocupemos de todos los indicadores medioambientales que tenemos en nuestras operaciones y los podamos exhibir. Bueno, y la parte social también, que es súper importante. Antes de mostrarles esta lámina, la parte social es preocuparse no solamente de los trabajadores, de que estén bien, de darle una bonificación, etc. Hoy día, trabajar en un lugar es ejercer el liderazgo que nos está pidiendo la sociedad para que cada uno pueda expresar en ese lugar que está trabajando una realización personal. Y por eso también es el llamado a todos los que están, a todos los agrónomos, a todos quienes tienen producciones, a que ustedes son unos personajes claves dentro del crecimiento social que hoy día tenemos como país en el campo, para que no solamente ustedes puedan, su negocio pueda ser una realización personal, sino que también a través de todos los que están trabajando. Pero también cómo nos comunicamos con las comunidades a las cuales estamos impactando, en donde está ubicada nuestra operación. Y también a quienes estamos llegando con nuestros productos. Es decir, aquí hay una comunicación integral y global a través de nuestro producto, de cómo lo hacemos, de cómo nos identificamos con él, para que sea sustentable socialmente desde todos quienes trabajan en la operación. La definición de sustentable dice que es la administración racional y eficiente de los recursos para mejorar el bienestar de la población actual, sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Es decir, aquí esta definición apela a la responsabilidad de cada uno que tenemos con las generaciones futuras. Esto lo podemos tomar como un elemento de competitividad. Si nosotros vamos avanzando en nuestra sustentabilidad, como lo estamos haciendo efectivamente, nosotros somos más competitivos que otros, y de hecho hoy día se está viendo a nivel de los países. En la pandemia Chile ha exhibido un nivel de competitividad a través de cómo ha manejado la pandemia en las operaciones, mucho mayor que otros países que no los voy a mencionar, por razones obvias, digamos, no quiero comprometer ni comparar, pero sí se está viendo, y es algo muy, muy fuerte que los mercados lo están percibiendo. Y el otro elemento es un elemento de desarrollo económico y social, como ya lo habíamos hablado. Nos vamos a centrar
en la sustentabilidad. Aquí decía que cuando la sustentabilidad económica se junta con la ambiental es un proyecto viable, cuando la ambiental se junta con la social es admisible, y cuando el social se junta con el económico es equitativo, pero todos juntos forman un proyecto sustentable. Entonces, si nosotros vemos cuáles son las implicancias que tiene cada uno de ellos para nuestro trabajo como agrónomos, la económica implica el aporte del rubro al PIB nacional. Es decir, disculpen, parece que tengo un problema de batería. ¿Me disculpan un minuto? Espérenme un segundo. Se desconectó. Sandra. Se le fue la batería mientras Sandra, se conectaba. Sandra, ¿puedes recordarle a las personas que están asistiendo a este seminario todo lo que sucede hoy día a las 6 de la tarde, que viene un entretenido seminario con un tema totalmente distinto a este? Buen por favor. recordatorio, señor presidente. Efectivamente, a las 18 horas tenemos un panel de conversación, también con un moderador periodista de la red de periodistas agroalimentarios, Roberto Fernández, donde va a estar nuestro querido socio activo y gran colaborador del colegio, Diego Palacios, experto en marketing digital, donde vamos a tener una mesa de conversación con 3 empresas, donde nos van a entregar sus distintos puntos de vista referente a todo el tema digital, la agricultura digital, pero aterrizado a nivel de campo, para que todos los que están acá nos acompañen, ojalá todos, y nada, esperarlos. Sandra, también lo mismo, Francisco, para ti, sería bueno aprovechar de indicar que si hay algunas consultas, preguntas, pudieran ir avanzando por el chat, ¿les parece? Así es, todas las personas que deseen hacer sus preguntas pueden escribir al chat, y finalizando ambas exposiciones las podemos ir leyendo a través de Francisco Contardo. De todas maneras, eso va enriqueciendo mucho lo que puede ser después la conversación, así que están todos invitados a poder ir incluyendo sus preguntas, y de hecho ahora también es una buena instancia mientras esperamos a Isabel para poder ir también incluyendo esas preguntas. Claramente ahí con lo que nos estaba conversando Isabel del tema de la sostenibilidad, ahí tenemos harto tema para conversar. Yo creo que van a haber bastantes preguntas, y en los últimos años hemos visto cómo hay un cambio de paradigma, un cambio en cómo se ven las cosas, ¿no es cierto? El tema de que hoy en día se esté pensando también en la huella hídrica, se está pensando también en la huella de carga de productos en la tierra, de distintos factores que son claves para para que nuestros productos sean presentables internacionalmente. O sea, afuera hoy en día ese factor pesa efectivamente. Y lo otro también, el tema social, y que lo social ya no es como se pensaba antes. Oye, yo soy un buen vecino porque le reparto camiseta al club de fútbol que tengo al lado en el campo, sino que de la comunidad, sino que tiene que ver con efectivamente no estar impactando con contaminación a los vecinos, con no estar impactando de manera negativa, sino que impactar positivamente, y más allá de entregar trabajo en el fondo también, que eso es algo que es lo clásico también, que uno dice, bueno, yo entrego trabajo, yo soy sustentable, bueno, pero hoy en día ya eso es un mínimo, que es un factor que se da por hecho. Vamos a ver ahí si ya se va integrando Isabel, parece que está con problemas, ahí se está conectando. Ahí hay una pregunta. No es como que la llamamos a conectarse. Perfecto, ahí nos hacen alguna pregunta sobre el Minagri, la podemos ir dejando para el final ahí, pero vemos que Isabel ya está reconectándose. Se te descargó el computador posiblemente, ¿no? Lo tenía enchufado, pero el enchufe más pequeñito del adaptador parece que se había desconectado y no me di cuenta. Perdón. Mira, ya teníamos 2 cartas para amortiguar. Claudio estaba preparando la guitarra, ya estábamos viendo cuál canción rellenamos, y Jorge estaba ya preparando la lista de chistes si es que se nos acaban el repertorio de las músicas.
No, yo Bueno, estaba buenas recordando opciones. un discurso que se dio en el colegio, del colegio que me tocó dar en la Universidad de Chile, y justamente fue sobre sustentabilidad. Isabel, todo tuyo. vamos, continuemos porque me queda muy poquito. Bueno, estábamos acá, entonces yo les decía que la implicancia para nosotros como agrónomos, primero hay un aporte al rubro que es relevante, que ha sido creciente e importante, y hoy día es la segunda actividad completa, la actividad agrícola después de la minera. También hay un derecho a desarrollar un negocio ilícito y el aporte en generación de empleo y defensa de la actividad productiva. Nosotros digamos, por dólar que entra de nuestros productos o de lo que se vende en nuestros productos, generamos muchísimo más empleo que la minería, por ejemplo, y por lo tanto tiene un rol social mucho más relevante. Pero también el ambiental refleja la responsabilidad con las generaciones actuales y futuras, que nosotros como agrónomos que estamos trabajando tenemos, y implica un desafío de producir sin impacto. Yo ahí dije, difícil, le voy a poner mínimo impacto, pero tenemos que medirlo, tenemos que medir, saber cuánto estamos impactando, porque en el fondo hoy día nos están exigiendo esas mediciones, nos están exigiendo esas... de alguna forma los indicadores que cada uno de nuestros productos tienen. Estamos aquí, hoy día más adelante nos van a exigir la huella de carbono, la huella del agua, etc. Y finalmente, el social refleja el desarrollo en incremento de la calidad de vida de los empleadores, de los trabajadores y de las comunidades asociadas. Hoy día, sin duda, tenemos una mejor calidad de vida que hace 40, 50, 70 años, y parte de lo que hemos hecho en nuestro rubro es mejorar esa calidad de vida. Isabel, ¿te puedo interrumpir? ¿Sí? Compártenos tu pantalla. Perdón. Ninguno de los tres que estaban organizando se atrevió, ¿ya? Te tienen miedo. No puede ser. A ver, compartir pantalla. ¿Estamos ahí? Ahí, es lo que le iba Ahí diciendo. está abierta. Ahí estamos. Ahí está. Y ahí estamos, lo que les decía, la implicancia del rubro del PIB y en el fondo en el derecho de realizar un negocio, la responsabilidad de las generaciones actuales y futuras, y finalmente el desarrollo e incremento de la calidad de vida de todos quienes trabajamos y hacemos de nuestros proyectos productivos, y cómo ha ido creciendo en el tiempo para nosotros y para el país. Tenemos que pensar cuál es el valor del producto que tenemos. Nosotros estamos acostumbrados a exportar manzanas, a producir avena. Hoy día la avena es un tremendo producto en Chile, a producir vino, a producir muchas cosas, pero nosotros no hemos ido pensando en el intangible que hay detrás de los productos que nosotros ponemos a disposición de nuestros consumidores. Y tenemos que pensarlo más y transmitirlo, incorporarlo con indicadores. Y aquí pasa el sistema de aseguramiento de inocuidad, el food safety, como le dicen los gringos. Nosotros nos piden producir un producto inocuo, un producto seguro, para la seguridad y la salud de quienes consumen nuestros productos. Por lo tanto, ahí tenemos el primer riesgo de todo este sistema de sustentabilidad. Y los primeros riesgos son los riesgos de atentados. Ya lo decía Francisco, yo no me voy a extender porque lo reflejó muy bien. Pero yo he tenido varios ejemplos. O sea, todos los que vivimos el ejemplo del cianuro nunca más se nos va a olvidar. Y hace unos 3 o 4 años, alguien que produce insumos para embalaje, estaba exportando los insumos chilenos, y estaba exportando a España, y llegó a España un cargamento con droga adentro, habiendo salido el contenedor con un sello desde Valparaíso y con una presencia de todo el mundo en Valparaíso después de la inspección y sellado. Por lo tanto, eso no se supo y no se han sabido muchas cosas. Y eso es para no divulgar más los aspectos negativos a los cuales estamos enfrentando. Pero existen y los tenemos que enfrentar y los tenemos que tener en cuenta, y
digamos, tomarlo en cuenta antes de que nos sucedan o prevenirlo. Yo sé que es muy difícil prevenir todo lo que pueda suceder, pero sí tenemos que tener un mínimo de alerta y no ser tan naif para trabajar pensando en que podemos ser sujetos de un atentado. Eso nos significa también que una vez que nosotros tenemos un procedimiento para aseguramiento de inocuidad, nosotros tenemos que tener un sistema de trazabilidad. No sacamos nada con tener un sistema pero espectacular de aseguramiento si no podemos trazar, es decir, no podemos identificar cada uno de los lotes en segundos, en minutos, cuando algo sucede para poder aislar aquello que fue contaminado, aquello que sufrió el atentado, etc. Y saber con esa trazabilidad exactamente dónde fue para poder presentar todas las pruebas y hacerlo mucho más rápido. Hoy día se habla mucho del blockchain y eso puede ser incluso, hace poco salió una noticia de que estaban haciendo un sistema de trazabilidad en Australia por todo lo que ha pasado con la pandemia, de un blockchain a nivel nacional, y el gobierno australiano está invirtiendo muchos dólares para hacer un blockchain a nivel nacional de un sistema de trazabilidad que sea muy seguro en todo el sistema exportador australiano. Yo lo encontré genial porque la verdad es que si cada uno de los exportadores o de los productores exportadores compra un sistema o se integra un sistema de blockchain, puede ser tremendamente caro para el sistema nacional de industria y puede ser muy conveniente hacerlo a nivel nacional. Para quienes no conocen lo que es el blockchain, en el fondo es un sistema de seguridad, cibernética, digamos, donde se encuentra toda la información y todos los protocolos, todas las certificaciones que tiene cada uno de los lotes que se exportan, y eso es inviolable y se le da acceso a quienes necesitan mantener el acceso y la información del producto. Es decir, ustedes deciden a quienes se les da el acceso. Por lo tanto, un blockchain a nivel nacional sería realmente fantástico. Siguiendo con los riesgos, tenemos aquí riesgos también de acusaciones medioambientales de medioambientalistas radicalizados. Aquí, por ejemplo, nosotros todos, yo creo que recordamos esas películas que acusaban a las faltas de la supersucción de agua en Petorca, etcétera, etcétera. Hay algunos que probablemente sí estaban incurriendo en delito con el agua, pero no todos, y por lo tanto aquí se metió al mismo saco a muchos productores, algunos que trabajaban en forma consciente, y por eso mismo es muy importante que cada uno tenga una certificación medioambiental o esté asociada con una certificación sustentable, porque los riesgos de acusaciones vamos a seguir teniendo. El otro riesgo es de acusaciones de defensas sociales antiempresa. Aquí también ha sido, la empresa ha sido muy, digamos, atacada durante mucho tiempo. Hoy día se ha demostrado que la empresa puede ser un camino también de autorrealización y en donde nosotros podamos ejercer nuestro trabajo y poder tener una remuneración justa por lo que nosotros hacemos, y eso es lo que nosotros tenemos que defender, y por lo tanto ahí también tenemos un riesgo y tenemos que anticiparnos a eso y poder tener el contacto con nuestros trabajadores para saber en qué están pensando, qué es lo que sienten, cuál es su sentimiento. Y finalmente el riesgo o prohibición, limitación del desarrollo de la actividad productiva. Hay muchos que podrían estar pensando en esa limitación, que a lo mejor nosotros no lo entendemos como limitaciones, pero hay muchas aristas que en temas de variedad, en temas de participación en los tratados de libre comercio, de hecho la no aprobación del tratado del Transpacífico, también nos puede jugar una mala pasada a nivel internacional. Son todos riesgos a los cuales nos estamos enfrentando y que afectan nuestra visión del negocio sustentable. Yo los dejo hasta aquí. Yo sé que de aquí pueden aparecer muchas cosas, pero lo único que les quiero reiterar
es de la responsabilidad que tenemos como agrónomos a cargo de muchas de las operaciones que tenemos en Chile productivas, y los invito a ejercer el liderazgo. Hoy día hay una necesidad de liderazgo tremenda, y nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros trabajadores, con nuestros empleadores, si es que tenemos, para cumplir nuestra labor de la mejor forma y de cómo se nos está exigiendo en el mundo. Eso. Gracias, Isabel, por tu presentación, además súper desafiante en el sentido también de la responsabilidad que tenemos, que tiene el sector, y la responsabilidad que tiene la empresa también, y también que tenemos como sociedad para mostrar también lo bueno que hay y ese equilibrio, ¿no es cierto? Y me gustaría ir partiendo con algunas preguntas. Ya van llegando varias preguntas de quienes están participando el día de hoy, más de 50 personas tenemos hoy día, y mientras tanto irles preguntando a los dos, a Francisco y a Isabel también, a ver cuál es la opinión que tienen respecto también del tema que planteaba al principio Francisco, de la seguridad alimentaria. Esto genera como, uno está como bamboleándose, ¿eh? entre el libre mercado per se o cerrarse, ¿no es cierto? Y cuando vienen estos problemas y estas crisis y hay nacionalismos en el mundo, tiende también a estar estos cantos de sirena y riesgos de volver al nacionalismo y a encerrarse y a decir, oye, votemos este modelo de multimercado, de mercado abierto, de multilateralismo que teníamos en nuestro país. ¿Cuál es ese equilibrio? Incluso también hubo por ahí algún senador en algún momento, hace un par de semanas, 2 o 3 semanas atrás, que planteó un proyecto en la línea y planteó la idea de tirar algún proyecto en la línea de cerrar el mercado. ¿Cómo lo ven ustedes? Y tú esbozaste el sector del trigo como un sector estratégico, Francisco. Chile, por un lado, tiene el tema en que parecemos que todos tenemos que producir cerezas, uva de mesa y nueces, ¿no es cierto? Y parece que vamos tendiendo a 3 o 4 productos, y uno cruza la cordillera y Argentina es solo soya. Entonces, bueno, ¿cómo lo ves tú, Francisco, y cómo lo ves tú, Isabel? Y felices si hay contrapuntos, ¿eh? Si no tienen la misma opinión. Isabel, ya que me lo planteó Francisco, si quieres, Sí, le parte tú comento nomás. yo. Vale. Sí. Mira, creo que muy bien lo respondió el ministro de Agricultura, Walker, en su intervención de la evaluación de temporada anual que hace la Sociedad Nacional de Agricultura. Y él se hizo cargo de esta percepción que había, y ya lo asentó como una realidad y como un desafío, que es la seguridad alimentaria, por un lado, y la soberanía alimentaria por el otro. Aquí no se trata si vamos a cambiar el modelo o definitivamente el sistema de libre mercado o el sistema global de mercado va a desaparecer, o definitivamente vamos a volver a pensar en un sistema más nacional de producción. Creo que esa visión del ministro de Agricultura coincide también para nosotros como gremio respecto a que tenemos un desafío de cómo hoy día nos hacemos más responsables de la producción nacional. Creo que hemos tenido ya unos avances interesantes en lo que es la agricultura familiar, pero hoy día, más que nunca, la agricultura familiar es relevante. Yo por eso que sé que los leyeron y lo marqué en amarillo, pero quise volver esa lámina para poder acentuar ese desafío. La agricultura familiar es la que nos abastece del 75% más de las frutas y verduras que consumimos diariamente en Chile. Si la agricultura familiar hoy día se acaba, termina o quiebra, nos deja en un problema no menor, tremendamente relevante. Entonces, creo que hoy día tenemos que empezar a generar programas de agricultura familiar, no solamente para que se mantengan en la sustentación, sino de un salto de modernización tremendamente importante. El e-commerce, hoy día, así como se instalaron estas plataformas, el e-commerce se va a desarrollar como la gran instancia comercial. Y para el mundo de la agricultura familiar es una modernización extraordinaria.
O sea, el término de la intermediación para agricultura familiar y para agricultura en general, que nos golpea mucho, ahí tenemos una gran oportunidad. Entonces creo que en definitiva aquí el desafío que tenemos profesional es cómo pensamos enfrentar estos riesgos fortaleciendo la agricultura nacional, pero fortaleciendo además la cooperación internacional y los mercados que hoy día mantenemos, porque es un sistema que hoy día funciona y ha funcionado muy bien, y por lo tanto tenemos el desafío de cuidarlo. Pero ¿qué pasa? Que hoy día las amenazas que podemos tener ligadas a la pandemia, recuerden hoy día que ha salido en las noticias respecto a la fiebre porcina, que podría tener ciertas características pandémicas. Entonces la pandemia hoy día, la pandemia en general pasa a ser un tema, y por otro lado la sequía, que es la pandemia silenciosa y esa que ojalá que podamos conversar un poco más, esa también nos está obligando a generar toda una concepción de producción importante. Así que yo creo que el desafío que tenemos es cómo mantenemos hoy día el mercado global y cómo fortalecemos hoy día la producción nacional para lograr una mayor soberanía alimentaria. Isabel. Mira, yo noté también cuando tú estás hablando, Francisco Corral, cuando tú estabas hablando respecto de eso, porque me llamó la atención, una porque yo soy bastante defensora de la libertad y del libre mercado, y siento que hay algunos aspectos, y bueno, y nosotros hemos sido muy afectados por las regulaciones que se producen, por ejemplo, todas las regulaciones en Europa. Muchos de los que están escuchando acá no vivieron en algún momento los precios de intervención en Europa, pero eso generaba una distorsión en el mercado tremenda. Chile en algún momento cayó en los aranceles compensatorios, es decir, que el precio era tan bajo y que al final teníamos que pagar mucho más arancel y el precio seguía bajando y al final era un desastre y era preferible botar la fruta. Entonces ha generado unas distorsiones tan grandes porque en el fondo todas las regulaciones que trató de hacer la Unión Europea para proteger y que sigue haciendo, para proteger a sus productores, lo único que significaron fue no saber qué hacer con gran parte de la producción y tener que subvencionar a los productores, y eso les salía tan caro que al final tuvieron que ir dejándolo de a poco y anunciar el término de los precios de intervención, es decir, de lo que le pagaban a los productores. Entonces al final también se ha demostrado que la protección finalmente ha resultado negativa a nivel de los gobiernos. Eso por una parte. Entonces siento que es una combinación, porque tampoco nosotros podemos dejar creo que tenemos que monitorear también cuánto es lo que significa, y lo que anoté fue una pregunta: ¿cuánto es necesario mantener en producción sin caer como en las ineficiencias? ¿No? Porque cuando tú proteges algo, caes inmediatamente en las ineficiencias. Nosotros tenemos un sistema de libertad de producción y los productores, incluyendo la agricultura familiar campesina, que ellos saben exactamente qué producir y saben cómo producir. Y obviamente hay todo un trabajo de facilitar la mayor tecnología para que puedan producir más y mejor y en forma más eficiente, pero en el fondo tenemos un contingente de productores en Chile, de productores y de agrónomos, de productores en Chile, que han sido mucho más inteligentes que cualquier regulación que nosotros podríamos haber tenido encima. Eso por una parte. Entonces, cuando decimos pasamos a la soberanía, es decir, nosotros tendríamos que haber tenido los porotos, las lentejas. Entonces yo digo, ¿y qué pasa con la especialización de eso? Yo creo que hay un llamado también, cuando nosotros somos capaces como humanidad de establecer contactos y de establecer alianzas con otros países, nosotros, cada uno se hace más eficiente en aquello que lo hace mejor. Y por eso Argentina produce soya y nosotros producimos
cereza, mejor que los argentinos, digamos. Entonces, se riñe un poco con esa como confianza que nosotros ponemos en la humanidad y en los tratados que tenemos con los otros países. Eso por una parte. Ahora, igual yo creo que, dado el estado de las cosas, nosotros como gobierno igualmente deberíamos pensar en un mínimo de aseguramiento de aquello que es relevante para la salud. Y yo creo que eso no hemos hecho esa pega, ¿no? ¿Cuál es ese mínimo que tenemos que estimular? Quizás como Estado, yo no quiero hablar de gobierno, porque creo que es a nivel de Estado, de quiénes son los que manejan, y independiente del gobierno de turno, ese mínimo, ¿no? Me recordé también cuando tú hablaste, Francisco, de la seguridad que hace el gobierno de Estados Unidos en California. Ellos tienen algunos sitios, primero protegidos, ¿no? Protegidos bélicamente, es decir, están protegidos ante los posibles ataques bélicos y están resguardados para, digamos, hacer frente a esos ataques. Segundo, hay también lugares donde se promueve y se establecen alimentos estratégicos. Y a lo mejor hay una parte que nosotros tendríamos que ver de cuál es la estrategia a seguir. Y eso tenemos que hacer una discusión para asegurar esa porción de alimentos estratégicos sin dañar la libertad de cada productor de buscar el mejor rubro que considere donde tiene sus mayores competencias para hacer su mejor negocio. Súper interesante, Isabel, y yo creo que complementó esta mirada que yo he compartido, y me quedo con algo muy importante que comentaste sobre el proteccionismo. Ese es el riesgo hoy día cuando estamos hablando de una soberanía alimentaria, de que esto se politice de tal manera que se pierda la visión de Estado, como muy bien decía Isabel. Aquí, si ustedes se fijan, yo todo el tiempo hablé de Estado, no hablé de gobierno, hablé de Estado, de soberanía. Entonces, aquí el salto para poder llegar a esa soberanía, es como muy bien lo reflejó Isabel, es más que el concepto antiguo de proteccionismo, es hablar de modernización. O sea, necesitamos hoy día apoyar a la agricultura familiar, dar un salto a la modernización, que hoy día se involucre en el mundo digital, sin duda, y de hecho yo hoy día lo he vivenciado personalmente, como hoy día agricultores que se están involucrando con este aparatito, se acabaron los intermediarios. Y eso se les generó automáticamente un margen de su negocio extraordinario. Y eso yo creo que va a tener un salto muy importante. Entonces, más que el proteccionismo, que yo creo que hay que abordarlo desde la mirada que planteó Isabel, desde una mirada de infraestructura crítica, de alimentación estratégica, de áreas estratégicas de producción, desde esa visión. Pero lo más importante, la soberanía ligada a la modernización. Y la protección también. Y por eso que me detuve mucho en el tema de la bioseguridad y de la ciberseguridad, porque hoy día sin duda que nuestro negocio agroexportador va a estar altamente expuesto. Entonces son modernización, bioseguridad y ciberseguridad, yo creo que los temas que tenemos de desafío por delante profesional y como industria. Sí. Tú te referías ahí, Francisco, también en parte de tu planteamiento, de tu exposición, como un producto emblemático al trigo, porque el trigo, claro, el pan hoy en día se consume, Chile es uno de los principales consumidores de pan, entre otras cosas también que requieren trigo, y existe hoy en día gran parte del trigo se importa, no se exporta, pero en la práctica hoy en día es más eficiente, tomando un poco el argumento de Isabel, ¿no es cierto? Hoy en día no es productivo el trigo chileno, básicamente es un tema de productividad, de rendimiento versus al trigo extranjero. Y ahí hace algunos días veía una entrevista al doctor Hugo Campos, ahí, que indicaba que tenía que ver mucho también esto con la falta de incentivos para hacer un mejoramiento genético del trigo chileno, para que efectivamente esté al nivel
de otros países que están haciendo mejoramiento y que no tienen mayores trabas, sean de cualquier tipo, transgénicos, lo que sea, pero que no tienen trabas, los países vecinos, por lo tanto está ingresando eso acá y eso no puede tener esas mismas posibilidades acá. Algo similar le escuché hace algún tiempo en una entrevista al doctor Huawei también, que no está haciendo mejoramiento en Chile, sino que lo realiza en Inglaterra, descubrió el genoma, él fue uno del equipo que descubrió el genoma del trigo a nivel mundial, que era el genoma el más complicado, ¿no es cierto? El mapa del trigo era el más complicado de conseguir, y tenemos una estrella mundial, pero que está ahí en Inglaterra, ¿no es cierto? Porque aquí no tiene mucho campo para hacer estas mejoras en materia del trigo, que hoy en día incluso está la posibilidad de hacer un trigo que sea apto para celíacos, distintas cosas que se pueden hacer. Bueno, pero justo por ese punto quería pasar a lo siguiente, que es también en base a la exposición de Isabel, el tema de la sostenibilidad. Entonces, que podemos hablar mucho de ser sostenible, ser sustentable, pero ¿cómo lo demostramos? ¿Ah? Y tú algo esbozaste de que existe la posibilidad de que existan sellos de sostenibilidad o de sustentabilidad, de que uno pueda certificarse. ¿Existen organismos certificadores? ¿Existen ejemplos hoy día de algunas áreas que se estén certificando efectivamente? Sí, mira, a mí me cuesta hablar de las certificaciones porque en el fondo no me quiero transformar en la promotora de las certificaciones, pero al final es lo que vamos a tener que hacer. Nosotros tenemos dos mecanismos para combatir la falta de conocimiento que se tiene sobre nuestros productos. Efectivamente, no estoy viendo la señal de Isabel, no sé si ustedes sí la ven. No, parece que se no cayó. ha sido el sello de sustentabilidad, disculpa. Isabel, te vamos a pedir si puedes regresar unos 30 segundos a un minuto hacia atrás porque no te escuchamos, se nos cortó la señal. Ok. Les decía que hay dos herramientas que nosotros podemos utilizar para poner nuestros productos en el mercado internacional y en el nacional. Aquí nuestro país es un tremendo mercado y creo que lo tenemos bastante abandonado, cada vez menos, pero creo que es un tremendo mercado el nuestro. Y eso es a través de los sellos de sustentabilidad. Los sellos de sustentabilidad pueden ser internacionales o pueden ser nacionales, pueden ser de gremios. Lo único importante es que se conozca. Es decir, si un sello no se conoce y no se sabe lo que es o lo que representa, no sirve. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo con lo más barato posible, porque no podemos seguir aumentando los costos a los productores, que sea muy reconocible en el mercado. Es decir, hoy día nosotros tenemos que ser muy inteligentes con todas las redes sociales, con todo lo que significa la comunicación a través de los medios de internet y todas las redes sociales que nosotros tenemos para poder posicionar los sellos. Y como ejemplo yo pongo el sello de sustentabilidad del vino, que ha sido súper relevante, que tuvieron la suerte de ganar un premio, y ese premio a través de la difusión del premio y de lo que habían hecho en Wine Spectator, fue súper reconocido y significó para ellos no solamente poder aumentar los precios, sino que además aumentaron la cantidad de los vinos certificados como sustentables, y ha sido muy relevante y es un sello nacional hecho por Wines of Chile. Entonces, yo creo que tenemos de los dos ejemplos, tenemos ese ejemplo, tenemos otros ejemplos que no han resultado, pero también tenemos los ejemplos, por ejemplo, del Rainforest Alliance, que el rubro de las paltas lo ha integrado para hacer frente a todos estos problemas que tenían a nivel de supermercados en Europa, que no querían recibir las paltas porque en el fondo estaban provocando un daño al medio ambiente y tuvieron que hacer esta certificación. Eso es súper importante, pero ¿saben qué es tan importante como eso? Que nosotros aprendamos a comunicar lo que estamos haciendo. En Chile estamos haciendo cosas
maravillosas a nivel de sustentabilidad, a nivel de impacto de disminuir el impacto del medio ambiente, no solamente disminuirlo, todo el tema de la energía y de cómo lo hemos integrado es una cosa que es para sacarle el sombrero, que nosotros no hemos sabido comunicar. Yo no les tengo acá un video que lo pongo muchas veces en mis charlas, porque es un video de Al Gore, que le gusta hacer estos como tipo charlas TED. Puso como ejemplo a Chile en una de sus charlas hace como 3 o 4 años de cómo había impactado la incorporación de la energía solar en la matriz energética y todos los proyectos que venían, y era una cosa a nivel mundial de locos. Y eso nosotros como que nos quedamos impávidos mirando el cielo. No podemos ser así, deberíamos estar pero tremendamente orgullosos de hablar de eso en cada uno de nuestros productos. Y cuando digo hablar de eso, es que tiene que estar ahí metido. Este producto fue producido 100% con energía renovable no convencional. Este producto tiene un impacto cero al medio ambiente, tiene la huella de carbono más baja. Mira, podemos hacer comunicacionalmente todo aquello que nos están pidiendo los consumidores para que, digamos, nuestros productos lo tienen ya, para que puedan ellos reconocerlo. Entonces, esa comunicación es la que nos falta. Hay un dicho entre agrónomos, entre el campo, que dice que si una gallina no cacarea sus huevos, nadie sabe que puso los huevos. Nosotros tenemos que aprender a cacarear nuestros proyectos, nuestros avances, no sé, yo siento que tenemos mucho que decir en lo que estamos diciendo. Bueno, por eso tiene sentido también esta alianza que estamos haciendo hoy día entre agrónomos y comunicadores, ¿no es cierto? Para poder ir llevando los temas hacia la gente en un lenguaje también entendible, ir comunicando lo bueno que se está haciendo. Y en ese sentido, Francisco, justamente Isabel nombró el tema de la energía solar, y en la cuarta región hay buenos ejemplos de agricultores, de gente que está trabajando, que parte también está haciendo más sostenible sus predios, sus campos, en base a producir su propia energía e incluso sobrándole y puede inyectarla al sistema. La verdad que es bien atractivo lo que se puede ir generando si es que esto se va masificando. Así es, Francisco. Mira, como siempre, la verdad que Isabel, compartiendo temas que a mí me hacen mucha sincronía, y ves que hemos tenido la oportunidad de conversar, es de una sinergia muy, muy bonita y muy buena, así que siempre agradezco mucho las intervenciones de Isabel. Respecto a la pregunta que hace Francisco, efectivamente, todo lo que es proyecto fotovoltaico va hoy día de la mano de prácticamente todos los proyectos nuestros aquí en la región. Sí. Yo en particular me desempeño en proyectos agroexportadores de citricultura, y todos los proyectos de estos últimos años van acompañados de proyectos fotovoltaicos. Además que la Comisión Nacional de Riego, dentro de todo su beneficio de la ley de riego, también te acompaña en los subsidios para lo que es tecnificación de riego, y también las incorporaciones de proyectos fotovoltaicos. Corfo, ¿para qué decir? Está apoyando fuertemente todo lo que son proyectos fotovoltaicos. Así que sin duda que esa es una línea relevante, y que yo creo que Al Gore está bien acertado en su propuesta, que ahí tenemos una instancia de energía extraordinaria. Ahora, pensando en futuros colegas que están aquí presentes, yo creo que lo que es proyecto fotovoltaico, fundamental, es decir, el ingeniero agrónomo que necesitamos hoy día, tiene que ser un ingeniero agrónomo muy digitalizado, sí, muy en esta vanguardia. Entonces, dejarles planteados temas que sean de su interés. Todo lo que es el desarrollo de proyectos fotovoltaicos, fundamental hoy día un agrónomo, si quiere tener más chance en el mundo laboral nuestro, tiene que manejar muy bien lo que es la telemetría y la sensorización. Hoy día ya estamos en eso, no es que la agricultura va para allá, ya estamos en eso. Y el salto de modernización, que me ha alegrado mucho en la Comisión de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria que participo del Ministerio de Agricultura Regional, para la agricultura familiar vienen proyectos en esa línea.
Entonces hoy día, por favor, colegas y futuros colegas, telemetría y sensorización y digitalización, clave. Por eso, por favor, quédense a la charla que viene, que es sobre ese tema. Está buena en eso. Proyectos de desalinización, la desalinización, recargas de acuífero, esos son los desafíos que hoy día necesitamos los colegas. Y sabes que yo me quiero tomar de algo que dijo Isabel, la comunicación. Creo que hoy día, Francisco, tu incorporación y lo mismo que está haciendo Sandra y Jaime en el colegio, han sido gravitantes en este nuevo paso como colegio de ingeniero agrónomo, porque hemos comunicado, estamos comunicando lo que hacemos. Y hoy día eso está generando una propuesta de valor para muchos colegas, que más que el colegio les va a entregar, se han dado cuenta que es una plataforma para poder entregar a través nuestro. Así que creo que, Isabel, yo también me uno a eso, necesitamos hoy día comunicar lo que hacemos en la agricultura. ¿Sabes qué? Con la pandemia nos logramos visibilizar, pero gracias a la pandemia. Nosotros esto deberíamos haber visibilizado nuestra agricultura hace mucho rato atrás. Afortunadamente hoy día, y al menos lo positivo que yo veo en la pandemia, es que nos logró posicionar a nivel de la ciudadanía como la estructura estratégica que somos. Somos la primera base de la pirámide de necesidades de Maslow. Si esa pirámide no se cumple, nada de lo otro podríamos desarrollar. Entonces hoy día comunicar lo que hacemos y lo que tú decías al principio, Francisco, también muy importante, que nosotros, el agua, sin duda, somos los mayores consumidores de agua, pero toda esa agua se transforma en alimento. Toda esa agua es el alimento, va a la necesidad básica del ser humano. Por lo tanto, tenemos que ser los mayores usuarios del agua en ese sentido, porque la transformamos en alimento, en la necesidad, en el cumplimiento de la necesidad básica del ser humano. Así que eso apasionadamente son temas que a mí me gatillan mucho profesional y creo que nos hacen esa sinergia con Isabel. Y eso hacerlo de manera sostenible, como decías tú, Francisco. O sea, para eso se requiere telemetría, se requiere medir efectivamente ese 70% del agua que se usa en la agricultura, que efectivamente eso se mida y podamos producir de la manera más eficiente posible. Y porque lo que no se mide no se usa eficientemente, definitivamente, se ineficientemente. Todo hay que medirlo, la data es clave y el poder esos datos también, las estaciones meteorológicas en predio también, por lo que me comentan también, sus valores han bajado cualquier cantidad también, hoy en día están mucho más accesibles, también no solo para los grandes agricultores, sino que también para algunos más pequeños. Entonces, la verdad, poder tener todos esos datos, analizarlos adecuadamente y poder tomar decisiones es hoy en día clave. Y lo otro, el tema de la sostenibilidad, también lo que se nos pide es mucho más que antes, como que hoy en día también los agricultores se han ido dando cuenta también de que tienen que cooperar y muchas veces incluso están tomando el toro por las astas, por ejemplo, en el tema de los APR, donde hay un problema que es de Estado, ¿no es cierto?, de haber dejado los sectores rurales sin preocuparse adecuadamente del agua de la población, y los agricultores se han dado cuenta de que claramente para ellos les genera también un problema, porque claramente tener un vergel, ¿no es cierto?, con una plantación agrícola atractiva y al lado los propios vecinos o trabajadores del mismo campo no puedan ducharse, los deja mal parados a ellos también. Entonces, por lo tanto, el propio agricultor ve que tiene que ser sostenible en el sentido de aportar también a esa comunidad que es parte de esa comunidad. Y está empezando a hacerlo. Hay ejemplos bien atractivos en ese sentido que se pueden seguir dando. Y en esa línea, Isabel, también hay una pregunta que nos hacía ahí también un distinguido agrónomo dentro de los que están en el grupo aquí escuchando, que preguntaba también qué iniciativas o si hay alguna instancia dentro del Ministerio de Agricultura que esté trabajando estos temas de sostenibilidad. Sí. Antes de responderle eso, ¿me escuchan bien? Antes de responder eso, porque es súper claro, quisiera terminar el tema de la comunicación, que nosotros también como agrónomos, porque estudiamos, porque tenemos los conocimientos, porque estamos trabajando en esta industria, creo que también tenemos una responsabilidad de comunicar hacia los trabajadores de lo que estamos haciendo. Yo creo que cuando tú comunicas, y me ha tocado ver en aquellos que hacen un programa de sustentabilidad dentro de sus predios, porque tienen que ser integrados y ellos conocen lo que hacen, finalmente se empoderan.
y al empoderarse, ellos se sienten, la gente trabaja más contenta, sabiendo que está en un proyecto que cuida su medio ambiente, que en el fondo esa comunicación no solamente para afuera ni el producto cuando la vamos a vender, es también hacia adentro, porque así creamos cultura. Es que tenemos que fortalecer la cultura que no la tenemos. Dicho eso, ¿quiénes están trabajando en esto? En Chile es un tema súper fuerte, muy potente, para los que no lo hayan percibido así, porque a lo mejor hay también problemas de comunicación. Métanse a ODEPA, métanse al Ministerio de Agricultura para que vean todos los planes de trabajo, pero también está el Ministerio del Medio Ambiente y hay una oficina que se llama Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático también tiene su página web, búsquenlo tal cual, y ahí van a poder encontrar una información tremendamente relevante de todos los proyectos que se están llevando a cabo, y ellos tienen una línea de financiamiento que también financia Corfo, pero la adjudica y la monitorea la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Ellos llevan adelante los APL. ¿Qué son los APL? Porque esto parece terrorismo de siglas, pero ¿qué son los APL? Son los acuerdos de producción limpia. Y un acuerdo de producción limpia no es otra cosa que un acuerdo entre productores de un gremio, que pueden ser un gremio completo o algunos integrantes del gremio tienen una cantidad mínima para poder postular, y ellos se ponen de acuerdo para avanzar en sustentabilidad. Y ese avance puede ser en términos generales o puede ser en términos particulares. Por ejemplo, ha habido muchos APL para mejorar la eficiencia del uso del agua, por ejemplo. Entonces, ellos también te ayudan a formular el APL que ellos quieren hacer y dan un subsidio. Los productores tienen que pagar una parte, pero ellos te dan un subsidio para que tú puedas mejorar tu sustentabilidad. Y también te enseñan a medir el punto cero y cómo vas mejorando en esos indicadores de acuerdo al proyecto que tú hayas presentado. Para el tema de fruticultura, me parece que hay algo así como 45 APLs que ya están funcionando. En total son algo más de 80 y tantos APL. Ustedes lo pueden ver en la página web, porque además cada año se hace como un anuario del funcionamiento y de las actividades de la agencia, y ahí es donde están todos los resultados y los avances del APL. Ha habido mejoras sustanciales en disminución de la huella de carbono, en la mejora hídrica y mejora de los gases gay, o sea, disminución de los gay. O sea, está medido cómo todos estos productores han bajado y en el tiempo. Unos gráficos muy bonitos, así es que los invito a todos los que están interesados y los que hicieron la pregunta a que entren a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, y a lo mejor ustedes tienen un grupo de agricultores que se entusiasma por llevar adelante un proyecto sustentable. Sin duda, y quienes estamos desde las comunicaciones también nos vamos a meter ahí, porque hay que comunicar buenas noticias. Sí. Hoy en día uno prende el televisor, ¿no es cierto? Y en la mañana uno, si se pone a ver los matinales, sale realmente deprimido, porque entre el COVID y después poco menos que el otro día veía televisión, después del COVID era la falla de San Ramón, y que casi que la tierra nos iba a tragar si había un temblor. Entonces decía, pero por Dios, si estamos con tantos problemas y nos quieren tirar otro problema más cuando sí, en los próximos 100 años puede venir ese terremoto, pero ¿por qué va a venir ahora? Sí, entonces, no quiero más noticias negativas. Entonces tenemos muchas noticias positivas para mostrar, y que ganas también de mostrarle en ese sentido. También el compromiso nuestro es también movernos en esa línea. Se nos ha acabado el tiempo, pero yo les quiero agradecer a nombre, por supuesto, también, sin ser del Colegio de Ingenieros Agrónomos, porque no soy agrónomo, sería una verdadera patudez, soy periodista, pero a nombre del colegio, que son los organizadores de esta actividad, agradecerles también a cada uno de los maravillosos y maravillosas agrónomas que hay el día de hoy con nosotros, sí, por la participación, a quienes expusieron, Isabel, Tocayo, Francisco, y también
al presidente y a la gerenta, ¿no es cierto?, del Colegio de Ingenieros, agradecerles el que hayan estado presentes el día de hoy, también en su día, en el Día del Ingeniero Agrónomo, felicitarlos, enviarles un abrazo grande a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, en sus casas, en sus lugares de trabajo, en el campo donde estén, a lo largo del país. Un gran abrazo y muchas gracias por habernos también abierto este espacio y habernos incluido en esta instancia tan feliz del aniversario de ustedes. Excelente. Sí, Francisco, yo lo último que quisiera decir es que me siento tremendamente orgullosa del premio que recibió Edmundo Acevedo. No lo mencionamos al principio, pero y probablemente ustedes lo mencionaron en la mañana, pero creo que marca un antes y un después en la actividad de los agrónomos. Así que, sí, nada, pues solamente orgullo y esta profesión que me ha dado tantas alegrías. Tenemos que hoy día sacarle mucho más brillo porque este país nos necesita. Yo creo que eso fue un gran precedente para todo lo que nos viene. El premio que recibió el profesor Acevedo de la ciencia aplicada. Sí. Entonces, creo que nos deja una vara bien alta como colega para poder hacer frente a toda esta complejidad, como estabas comentando, Francisco. Es decir, estamos frente a problemas muy complejos y por lo tanto, frente a esa complejidad requiere un desafío extraordinario. Es lo que compartíamos en la organización de este seminario, que es bien particular lo que nos pasa, porque nos duele todo lo que estamos viendo, pero además nos alegra como profesionales porque estamos hechos para solucionar problemas. Nosotros nos formamos para poder hacer de este mundo un mundo mejor, para solucionar problemas, y ahora los tenemos muy complejos. Entonces, cuando yo terminé mi presentación comentando que esto va a requerir de un trabajo multidisciplinario, hoy día como ingenieros agrónomos tenemos que generar un trabajo conjunto, con distintas especialidades, tenemos que trabajar más cerca del área de salud, con el área de seguridad y defensa, con el Ministerio Interior, o sea, todo lo que hoy día estamos viviendo a nivel nacional y global pasa también por nosotros. Entonces, el desafío de un trabajo multidisciplinario es muy, muy importante y creo que en ese camino vamos también como colegio. Así que, Isabel, bonito está lo que viene. Esto para Isabel, te quisiera contar una anécdota, Isabel. Nosotros lo descubrimos antes, Edmundo Acevedo, mi querido profesor. Le dimos el premio en la última premiación del Colegio Agrónomo, un premio importantísimo, ¿ya? Que fue un poco el que dijo, ¿ya? Y el que lo saltó a la fama, entre muchas otras cosas. Un detallito que nosotros también participamos y que siempre lo hemos tenido en nuestra fila. Él es un socio activo desde toda la vida del Colegio Agrónomo y es un doble orgullo. Sí. Además que fue profesor nuestro en la Chile. Muchas gracias. Gracias a todos por estar con nosotros y por este encuentro. Gracias, amigos. Bueno, entonces con esto estamos dando por finalizado. Les mando un abrazo, muchísimas gracias y nos vemos ahora un ratito más en la siguiente charla. Cuídense mucho. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias.